Queridos alumnos, bienvenidos al octavo epígrafe de nuestro tercer bloque, principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias, que, una vez más, es una visión transversal de elementos que ya hemos visto en apartados anteriores. Estamos tratando de una época conocida como la crisis global, pues afectó a todo el planeta y supuso grandes agitaciones políticas, terribles crisis agrarias, descenso demográfico, epidemias en todos los países. Fue paralelamente una época de grandísimo desarrollo de las artes y las ciencias hasta que comenzó toda esta situación con eh, aumentos de estudios anatómicos, médicos, desarrollo de la cirugía, inmensos avances en la medicina, las prótesis y por supuesto las artes que alcanzaron un esplendor en la época barroca que no se había conocido hasta entonces, tanto en Europa como en España, en todos los aspectos, en la arquitectura, en los esplendores de la escultura, que se aleja de la quietud y el equilibrio del Renacimiento para llegar a los esplendores y a los excesos del barroco, un florecimiento artístico incomparable que refleja una nueva forma de entender el mundo, una maestría técnica antes inalcanzada y que ha sembrado Europa de algunas de sus más grandes obras y de sus más extraordinarios orgullos en todas las artes y en todos los países, incluyendo los aspectos más puramente literarios como las espléndidas obras barrocas de Calderón o de Lope. Esto va a ir unido con una visión de la vida muy ligada a la muerte, que se considera un fin inevitable, que está siempre presente, que no se puede olvidar, que en algunos casos se glorifica como la única verdad existente o como la dueña de nuestros destinos, resumida en la frase del memento mori, recuerda que vas a morir, que se convierte en un lema muy apropiado para una época de inmensos desmanes y terribles crisis en todos los aspectos. Fundamentalmente, la demografía, es decir, la población, se va a ver afectada con sacudidas como la expulsión de los moriscos, que va a ser a principios de este siglo una gran reducción de la población española, la emigración a América, bien por voluntad propia, bien por necesidad debido a la imposibilidad de llevar una vida digna en muchos pueblos que van a quedar abandonados. No solamente afectará a España, por supuesto, sino también a otros países. Y especialmente el dominio absoluto de la mortalidad catastrófica por guerras y por epidemias. Van a sufrirse diversas oleadas de pestes que van a dañar tremendamente la población de estos territorios, haciendo que los muertos se acumulen por miles. Por lo tanto, nos encontramos con una crisis general europea y mundial que tendrá un gran impacto en Castilla, que pasará de los 8 millones a los 7 millones de habitantes en solamente un siglo. Se sucederán una serie de crisis de subsistencia, es decir, de los recursos existentes debido a las malas cosechas y el hambre, aumentado por el reclutamiento militar y las guerras constantes que van a sacudir toda Europa, no solamente España, pero en el caso de España van a ser muy importantes, retrasando la edad del matrimonio además, lo cual hace que se tengan hijos más tarde y menos, aumentando la población en celibato, es decir, miembros de la Iglesia, y la emigración. Una emigración que, si bien no va a ser en números absolutos tan abundante, sí que va a afectar mucho a la población porque se trataba fundamentalmente de varones jóvenes solteros en edad de trabajar, con lo cual va a crear unos grandes desequilibrios en la población. Y por supuesto la expulsión de los moriscos. Una serie de epidemias
Y una característica muy importante de esta época que va a ser la despoblación del centro de la península ibérica respecto a la periferia, es decir, de las zonas de Castilla respecto al País Vasco, a la costa andaluza y sobre todo a Cataluña y Valencia, que va a ser una característica que se mantenga incluso a día de hoy. A excepción de Madrid, la periferia española tiene mayor población y va a suponer el declive de Castilla y poco a poco el resurgir de estos territorios. España va a ser, como todos los países europeos, fundamentalmente agrario y también en estas zonas se va a ver una gravísima crisis. La situación de los campesinos va a ser cada vez más dura, los cambios climáticos hacen que las cosechas sean muy escasas y el reclutamiento de las personas, las pestes, hacen que haya menos población para recoger el campo y debido a que los señores feudales querían mantener sus privilegios y sus riquezas, los impuestos van a aumentar. Con lo cual, el destino del campesino va a estar abocado al fracaso, provocando una extraordinaria pobreza y sobre todo una gravísima desigualdad. Por lo tanto, debido a las características del cambio climático, van a sufrir un gran descenso de las cosechas y de los rendimientos agrarios, por lo tanto, de la riqueza de los campesinos. Va a haber una falta de mano de obra agraria, un aumento de los impuestos, un descenso de la demanda de productos, con lo cual un descenso también de la riqueza, y una gran desigualdad social, debido a que los latifundios aumentan, es decir, las grandes distribuciones de tierra, pues muchos campesinos se vieron obligados a vender las tierras que tenían a los grandes señores, aumentando el número de jornaleros, es decir, de campesinos sin tierra que trabajan por un sueldo. Y a esto se sumarán las dificultades de exportar la lana. Tradicionalmente Castilla había tenido una gran riqueza lanera, controlada por la Mesta, que se exportará a Inglaterra y a Flandes, pero estos países van a ser enemigos de España y la exportación marítima no va a ser posible debido a las rivalidades y a los conflictos con los países que comparten el Océano Atlántico, con lo cual este comercio se va a ver muy perjudicado. Va a haber grandes cambios económicos y sociales que llevarán al surgimiento del capitalismo moderno en muchos países y España se irá poco a poco quedando atrás. No va a estar al nivel de países como Inglaterra con su red de canales, ni de los avances que se van a vivir en la agricultura, ni va a alcanzar el poderío comercial y capitalista de países como Holanda. Seguía dependiendo de América, de las remesas de plata que llegaban en estas épocas, pero va a sufrir los daños debido a la piratería y a los corsarios que tenían que firmar una serie de documentos garantizando que solamente asaltarían los barcos de los enemigos del rey y va a ir quedando poco a poco fuera de las relaciones comerciales que se establecen, debido sobre todo a que va a ser sustituido en América por nuevas potencias como los ingleses o los holandeses y que el comercio en Europa se va a ver sustituido igualmente por otros. Va a ser un claro declive de la artesanía, pues debido a la crisis se compraban menos productos y no podía competir con los pueblos norteeuropeos. Va a haber una pérdida de población en las ciudades por esta crisis demográfica que hemos comentado y un desarrollo de lo que se conoce como la mentalidad aristocrática, la mentalidad rentista, que hace que las personas que acumulan riquezas no busquen invertirlas, crear negocios, compañías, industrias, etcétera, sino comprar tierras para vivir de las rentas, convertirse en nobles. No podrían competir con los ingleses y los holandeses, se rompe el monopolio que habían tenido los castellanos con América y estos países van a entrar con gran importancia en estos territorios, pero la corona de Aragón sufrirá menos esta crisis. Por lo tanto, va a reforzar su poder relativo respecto al interior peninsular. Finalmente, la crisis va a tener un gran elemento financiero y monetario,
Se va a producir moneda de vellón, moneda de muy baja calidad, con muy escasa cantidad de materiales preciosos. Y además se va a resellar, se le van a poner nuevos sellos, multiplicando artificialmente su valor, lo que llevará a una gran crisis económica y a una gran inflación. Sobre todo debido al aumento de las guerras en el reinado de Felipe IV, que hará que los gastos de estas se multipliquen, se reducirán las remesas de plata y oro, sobre todo de plata, llegadas de América, y se van a suceder las bancarrotas, es decir, situaciones en las cuales el Estado se declara incapaz de hacer frente a los préstamos que había contraído con banqueros extranjeros. Esto va a provocar un gravísimo déficit y una gran inflación, es decir, aumento de los precios, y se intentará solucionar mediante una serie de medidas como los resellos de las monedas, la elaboración de moneda con menor cantidad de metales preciosos, la emisión de juros, que es deuda pública, la venta de cargos, muy importante, para recaudar dinero en lugar de ofrecer cargos electivos o nombrados por el rey, venderlos al mejor postor, lo cual en realidad va a incrementar la mala situación de los campesinos, por ejemplo, pues, o del pueblo en general, pues la gente que había adquirido estos cargos quería conseguir un beneficio económico de los mismos. Suspensión de pagos, es decir, bancarrotas, aumento de los impuestos, sobre todo de los impuestos indirectos que se establecen en la sociedad por las compraventas, y todo esto llevará a un empeoramiento. Es decir, estas soluciones no solo no logran solucionar la crisis, sino que de hecho la agravan. Finalmente, se verá unos grandes cambios en la sociedad que lleva a cabo una aristocratización, es decir, la mentalidad de los aristócratas va a ser la predominante, va a perder importancia la figura del burgués, que va prácticamente a desaparecer y va a buscar mezclarse con la nobleza. Mientras que aumenta, por otra parte, la cantidad de personas dedicadas a labores no productivas, como la iglesia. Las clases medias ven reducida su importancia y en cuanto logran algo de riqueza buscan asimilarse a los nobles, comprando tierras para vivir de las rentas sin tener que trabajar. Y la situación de las clases populares va a ir disminuyendo cada vez más, llevándose a unas situaciones de gran pobreza que obligan a las situaciones de picaresca, tan típicas de este siglo XVII. Todo esto, además, supondrá una gran ventaja para los enemigos de España, que aprovechan esta debilidad económica para convertirla en debilidad política, y fundamentalmente de los franceses, que se convertirán, como ya hemos dicho, en la potencia hegemónica de este tiempo. La meseta, el interior de la península ibérica, se va a ver prácticamente despoblada, que es un fenómeno que sigue existiendo a día de hoy. La industria va a sufrir un gran atraso respecto a países europeos, aunque las zonas del litoral se van a recuperar más fácilmente, especialmente Cataluña, que va a conseguir una ventaja relativa respecto al interior peninsular. En la sociedad primará el conservadurismo, es decir, no se van a hacer grandes situaciones emprendedoras económicamente, no se van a crear grandes compañías, no se van a desarrollar las industrias. La nobleza va a aumentar su influencia en todos los aspectos, controlando cada vez más la sociedad, no solamente políticamente, sino también transmitiendo sus valores ideológicos de importancia de las apariencias, desprecio del trabajo y refuerzo al régimen señorial. Por lo tanto, aumentan las desigualdades. La burguesía se va a ver debilitada hasta prácticamente desaparecer, pues los burgueses que surgen se ennoblecen, y sobre todo aumentará la desigualdad empobreciendo a las clases más bajas, que se ven abocadas al bandolerismo y a la picaresca por esta crisis económica y por el aumento de los impuestos que habían llevado a cabo los nobles para mantener este régimen señorial, como hemos dicho.
Todo esto supondrá una debilidad general de la monarquía exteriormente y el surgimiento de grupos de arbitristas intelectuales que hacen propuestas para tratar de solucionar esta crisis con mejor o peor tino, intentando reforzar esta situación y evitar una decadencia que en realidad era prácticamente ineludible. Con esto termina, paralelo a la importancia de España en Europa, nuestro epígrafe, así que gracias una vez más por escucharlo y cualquier cosa no dejéis de recurrir a mí. Muchas gracias.